Tal como ustedes recordarán, en la clase anterior habíamos dado inicio a esto que se llama pruebas y estimaciones con distribuciones de probabilidad acotadas y asintóticas. Y habíamos establecido una serie de definiciones en las cuales diferenciábamos el caso acotado del caso no acotado. Y esa diferenciación se había expresado de esta otra manera. Y en el caso no acotado se ha hecho una aclaración que también el caso no acotado corresponde a las distribuciones asintóticas. Y en todo caso, vamos a trabajar con una función probabilística. Esa función probabilística puede ser relativamente simple, como el caso inicial que estamos usando, que hemos empezado, que es el caso de la distribución uniforme, continua, pero también puede ser bastante complejo, como el mismo día viernes les he mostrado respecto de otras distribuciones de probabilidad. Esta función de probabilidad solo sirve para calcular probabilidades, no sirve para ninguna otra cosa más. Pero también esta función de probabilidad se denomina función de densidad. Función de densidad. Es así que nosotros calculamos la probabilidad bajo ese denominativo, densidad. Y esta función de densidad o esta función de probabilidad debería cumplir necesariamente todos los requisitos que aquí se plantean. El requisito número 1 y el requisito número 2 no solamente son requisitos, sino que son propiedades y generan que las probabilidades tengan un valor que vayan desde 0 hasta 1, siendo que la probabilidad acumulada debería cumplir esta otra condición o requisito o propiedad. En términos gráficos, lo que se pretende hacer es precisamente todo esto, ¿no? Y esto ya ha sido objeto de explicación o desarrollo de la clase anterior. Hemos empezado a ver la distribución de probabilidad uniforme y hemos explicado todos estos elementos. El resultado de una distribución de probabilidad uniforme es un rectángulo. Y este rectángulo tiene algunas características que son importantes. La que hemos empezado a desarrollar es, número 1, precisamente demostrar que la distribución uniforme tiene forma de campana. Número 2, que la base está asociada a, perdón, no es forma de campana, a una forma de un rectángulo, y que la base está asociada a precisamente la distancia que existe entre el valor mínimo y el valor máximo. Y la altura, porque un rectángulo tiene base, un rectángulo tiene altura. Entonces la base es toda la distancia que existe entre el valor mínimo y el máximo. Y la altura es nada más ni nada menos que la probabilidad, que en este caso es una constante. Ahora, una constante en términos gráficos tiene precisamente esta representación. Una constante en el eje Y es una línea horizontal que va desde menos infinito a más infinito. Y si estuviese en el eje X, sería una línea vertical que va desde menos infinito hasta más infinito, si fuese en X. Bien, nosotros estamos en Y porque en Y está la probabilidad o la densidad. Pero la cuestión es que esa distribución, esa línea, que es una constante, no va desde menos infinito a más infinito, sino que está acotada. Empieza en un determinado valor y termina en otro valor. Todos los valores de X posteriores en probabilidad valen 0. Posteriores al valor máximo. Y todo lo que está antes, todo lo anterior al valor mínimo, también vale 0 en términos de probabilidad. Por tanto, todo queda restringido al rectángulo que estaría viéndose definido de esta manera, cuya base es la diferencia entre el dato máximo versus el dato mínimo,
y la altura estaría dada por precisamente el valor de la función constante, 1 sobre b menos a. Eso hemos hecho hasta el día viernes, y para poder indicar esa situación nos estamos basando en un caso de estudio. Y ese caso de estudio hace referencia a una variable aleatoria que se llama tasa de interés de un crédito de consumo de moneda nacional en una entidad financiera bastante conocida aquí en Cochabamba. Me imagino que todos conocen esa entidad financiera, que se llama, a ver, que se llama, aquí está, que se llama Cooperativa Loyola. Me imagino que todos conocen. Bien, y la variable aleatoria es una característica que tiene por un producto financiero. Un producto financiero que utiliza esta entidad son los créditos y los créditos de consumo en moneda nacional. Entonces, la tasa de interés de un crédito de consumo en moneda nacional en la cooperativa Loyola es nuestra variable aleatoria, X, y lo que nosotros queremos determinar es la probabilidad de obtener un crédito de consumo con una tasa de interés del 12%. Y como ustedes pueden ver, siguiendo el desarrollo de la expresión que habíamos establecido previamente, hemos establecido una función que es una constante y cuyo resultado ya lo hemos determinado. Y además, aquí estamos viendo algo que es importante. Hemos definido sí o sí la variable aleatoria. Hemos dicho que esa variable aleatoria pertenece al conjunto de los reales porque puede tener cualquier valor, pero ese cualquier valor tiene que estar siempre dentro de límites conocidos, dentro de un límite mínimo y un límite máximo. En este caso había sido desde un 9.9% hasta un 27%. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de algo y ese algo es la probabilidad de que la tasa de interés sea del 12%. En primer lugar, yo verifico si esta probabilidad del 12% está dentro del rango de valores que habíamos establecido. Y si está dentro del rango de valores que habíamos establecido. Por tanto, la probabilidad para cualquier valor de x dentro de ese rango de valores es igual a 0.05847. Así que aquí podemos responder a la pregunta que habíamos establecido, 0.05847. Bien, esa es la probabilidad de que en esta entidad financiera se pueda otorgar un crédito bajo esas condiciones. Entonces, aquí respondo lo siguiente, ¿no? La probabilidad, y eso podemos decir, la probabilidad de obtener un crédito de consumo, una tasa de interés del 12%, es 2.0.05847. Bien, sin embargo, la probabilidad muchas veces se maneja como porcentaje, ¿ya? Y como ustedes pueden apreciar, esta función que hemos generado en ningún momento genera el resultado como porcentaje, genera el resultado como proporción. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos están acostumbrados a expresar esta proporción como porcentaje, pero por la fórmula nunca puede ser porcentaje. La única manera de transformar esta probabilidad en porcentaje es multiplicando por 100 el resultado obtenido por la función de probabilidad o la función de densidad. Entonces aquí, si es que hacemos ese cambio, esto sería 5.847%. Entonces ahí estamos ante ese valor de probabilidad. ¿Listo? Pero ojo, las probabilidades siempre se plantean como proporción. Otra cosa es que esa proporción transformemos en un porcentaje. ¿Ya?
para un mejor entendimiento, 5.847%. Bien, ahora en este punto vamos a utilizar un teorema que es bien importante. Y ese teorema que es bien importante es el teorema de la probabilidad complementaria, que me imagino todos conocen, pero por si acaso vamos a repasar. Ahí está. A ver, esperaremos. Listo, gracias, continúa. Bien, vamos a ver el teorema de la probabilidad complementaria. ¿Listo? Obviamente, yo sé que ustedes saben, pero no está de más nunca volver a repasar. Qué barbaridad. A esta cosa le pongo que su estilo es de texto y cambio. Teorema de la probabilidad complementaria. ¿Qué dice este teorema de la probabilidad complementaria? Dice lo siguiente. La probabilidad de un evento cualquiera. Ahora aquí yo quiero matemáticas, ¿sí? Probabilidad del evento X pero complemento es igual a 1 menos la probabilidad de ese evento. De tal forma de que la probabilidad de X más la probabilidad de X complemento, o sea, esto, siempre sea igual a 1. Bien, entonces ese es el teorema de la probabilidad complementaria. Por si acaso, este teorema parte de la siguiente idea. Esto de aquí es algo que en estadística y en teoría de probabilidades ustedes han visto eso seguramente. Se llama espacio muestral. Este espacio muestral se simboliza con una letra griega, es la letra griega omega. ¿No? Y este espacio muestral dice lo siguiente. El espacio muestral son todas las posibilidades que tiene un experimento. Un experimento es una acción que genera eventos. Ahora, ese espacio muestral tiene una característica bien importante. ¿Cuál es la característica? Dice así. La probabilidad de que ocurra el espacio muestral es igual a 1. Y uno dice, ¿por qué? Porque la probabilidad de cualquier evento X es igual al número de elementos de ese evento sobre el número total de elementos del espacio muestral. Y esto de aquí se conoce como ley de Laplace. ¿Listo? Algunos dicen Laplace, ya, como si fuese inglés. No, no es inglés, es francés, así que se queda como Laplace. Bien, entonces así se calculan cualquier tipo de probabilidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a omega? ¿Cuán probable es que X sea omega? Si utilizamos esto como referencia, es el número de elementos de omega sobre el número de elementos de omega. Simplificamos y sale 1. Por eso la probabilidad de que ocurra el espacio muestral es igual a 1. ¿Listo? Es igual a 1. Este 1 de aquí representa precisamente a ese todo. Así que este 1 y este 1 es la probabilidad de que X sea igual a omega. O si quieren, la probabilidad de omega. 1. Así que este 1 de aquí es bien importante. Es el todo. Por eso la probabilidad acumulada valía 1.
según las explicaciones que habíamos dado previamente. Ahora, aquí, ¿en qué tenemos que pensar? Aquí tenemos que pensar en lo siguiente. ¿En qué pensamos? En el hecho de que... A ver, borramos bien esto y ya está. Tenemos que pensar en lo siguiente. Dentro de este espacio muestral, dentro de este omega, ocurren muchas cosas. Por ejemplo, dentro de este omega ocurre un evento en particular y ese evento se va a llamar X. Así que X no es omega, sino X puede ser cualquier cosa. Aquí tengo la probabilidad de que ocurra X. Por ejemplo, X puede ser A. ¿Listo? O, por ejemplo, puede ser C. O, por ejemplo, puede ser B. O, por ejemplo, puede hacer lo que quieran. Supongamos que sea A. Tradicionalmente se hace de esa manera. Bien, entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí resulta que dentro del espacio muestral tengo la probabilidad de que X sea, pero solamente eso. Alguien se preguntará y la respuesta es no. No solamente eso. ¿Por qué? Porque si no ocurre A, ocurre cualquier otra cosa que no sea A. Y esa cualquier otra cosa que no sea A es precisamente lo que estoy remarcando aquí con este verde. Entonces, todo lo que no es A se está remarcando precisamente aquí. Y todo eso que estamos marcando con color verde, pues aquí lo vamos a resaltar. Y esa es la probabilidad de que X sea igual a A. Pero no tiene que ser A. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues arreglamos colocando unas C de complemento por ahí. Entonces, estamos determinando todo lo que está con color verde representa la probabilidad de que X sea igual a A complemento. Pero, bueno, entonces en este punto tendríamos que tomar como referencia lo siguiente y decir, ¿a qué es igual omega? Omega es igual a A unión la A complemento. A eso es igual omega. ¿Y a qué sería igual la probabilidad de omega? Sería igual a la probabilidad de A más, en vez de unión se coloca más aquí, la probabilidad de A complemento. Ahora, ¿a qué es igual la probabilidad de omega? La probabilidad de omega es igual a 1. Entonces, 1 igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Y en consideración a esto sería, ¿a qué es igual la probabilidad de A complemento? La respuesta es 1 menos la probabilidad de A. Y como ustedes pueden ver y pueden apreciar la probabilidad de A complemento, o si quieren, la probabilidad de que X, a ver, eso, la probabilidad de que X sea igual a A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de X cuando X es igual a A. Así que como ustedes pueden ver, esto que se está desarrollando aquí es un aspecto específico cuando X es igual a A. Y el aspecto general estaría dado por esto de aquí que acabamos de escribir. Entonces, esto de aquí es lo más general respecto de esta situación que aquí estamos indicando. Entonces, esta es la probabilidad complementaria y es un teorema de la teoría general de probabilidades. Y toda la explicación es resultado de este razonamiento que, como ustedes han podido descubrir, es bien facilito. Bien, entonces, como ya hemos razonado,
lo que vamos a hacer es cerrar eso. Y ahora esto me sirve para lo siguiente. Me sirve para decir esto. La probabilidad de obtener de que la tasa de interés no sea el 12% es igual a... Y obviamente aquí lo que tendríamos que hacer es esto. Aplicando esto, decimos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que X no sea 12%? Y obviamente esto tendríamos que responder así. 1 menos la probabilidad de que X sea 12%. Y esto sería precisamente el resultado que debemos determinar, pero como complemento. Tal como ya sabemos, 1 menos. Y aquí tendría que aparecer este valor 0.0058447. Así que este resultado debería ser 0.94153. Si todo está bien. A ver, 0.94153. Sí, está bien. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ya hemos determinado la probabilidad complementaria. Ahora, alguien tal vez diga, ¿no? Pero si a mí me ha pedido la probabilidad de que X sea 12. La respuesta es efectivamente. Pero toda probabilidad tiene su complemento. Entonces, ni bien calculas la probabilidad de que X sea 12, automáticamente, la probabilidad de que X sea 12, automáticamente puedes calcular la probabilidad de que X no sea 12. Como lo que hemos hecho ahora. Entonces, la probabilidad de obtener un crédito de consumo cuya tasa de interés no sea 12% es, aquí colocamos eso, 94,153. Y para un mejor entendimiento decimos esto es un 94,153%. Ya está. Y si sumamos ambos resultados, el resultado debería ser 1, tal como se establece. Ahora, ¿para qué sirve calcular la probabilidad complementaria? La probabilidad complementaria sirve precisamente para que uno sepa qué es más probable. Si el evento que queremos evaluar o el evento complementario o el evento contrario. En este caso es más probable que mi tasa de interés no sea del 12%, sino sea diferente. Entonces, por favor, siempre se debe calcular la probabilidad complementaria. Si te piden la probabilidad de un evento, automáticamente debes calcular la probabilidad complementaria. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea igual a A. Y uno dice, ¿pero qué va a ser A? La respuesta a lo que quieras. Es 0.63. La probabilidad de X, pero como complemento, nace por ahí, automáticamente debemos ser capaces de calcular. Y por supuesto, sí que somos capaces de calcular. Esto sería 37. Sin problema. Por ejemplo, a mí me pide que la probabilidad de que X sea igual a B. Y haciendo los cálculos que corresponden. Y uno dice, ¿cómo ha calculado esto? Me estoy inventando, pero supuestamente calcularíamos, ¿sí? 98,3.
La probabilidad complementaria de B sería 1 menos ese resultado, que en este caso debería ser 0.017. Y si sumamos los dos, el resultado sería 1. Si sumamos estos, el resultado sería 1. Si sumamos estos, el resultado sería 1. Si, por ejemplo, calculamos la probabilidad de que X sea C, y tal vez alguien esté pensando, alguien que está desubicado, esté pensando y diga, ¿y de dónde está determinando la probabilidad de C? La respuesta es, me estoy inventando. Listo, es un invento. ¿Y para qué se inventa? Para poder mejorar la explicación. Entonces esto sería 0.844. Y esta sería la probabilidad de ese complemento. En toditos los casos está funcionando, ¿qué cosa? Está funcionando el hecho de que si sumo las probabilidades, el resultado sí o sí va a ser 1. 1. 1. Y eso es bien importante. ¿Y para qué sirve eso? Sirve para evaluar qué es lo que va a suceder con mayor frecuencia. Por ejemplo, en A, entre A y A complemento, lo más probable es que ocurra A. Entre B y B complemento, lo más probable es que ocurra B. Y entre C y C complemento, lo más probable es que ocurra el evento contrario a C, el complemento. Entonces tenemos esos elementos como importantes. Ahora, uno dice, entonces a complemento nunca va a suceder. No, 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 así no se hace. El único caso donde algo no va a suceder es cuando su probabilidad es 0. En esa situación el evento es imposible de que ocurra. Bajo cualquier otra situación el evento puede suceder, aún su posibilidad sea remota, pero alguna vez puede suceder. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien gane la lotería? Y uno dice, bueno, imposible no es, ¿ya? Algún rato puede suceder. Algún rato puede suceder. Aquí va a suceder. Puede suceder. Es más probable que ocurra. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Otra cosa más, ¿sí? Y me imagino que esto han avanzado con su docente del anterior semestre. La probabilidad del evento que queremos que ocurra se llama éxito. ¿Listo? La probabilidad del evento que se quiere que ocurra se llama éxito. Y se simboliza con la letra P minúscula, P minúscula. ¿Ya? Y la probabilidad del evento complementario al éxito se denomina fracaso. Y se representa con la letra Q minúscula. ¿Ya? La probabilidad del evento complementario al éxito se llama fracaso. Ahora, la probabilidad del evento éxito utilizando una codificación binaria es igual a decir la probabilidad de que X sea igual a 1. Eso va a ser P. Y la probabilidad del evento fracaso, utilizando una codificación binaria, eso va a ser igual a que X sea 0. Y eso va a ser Q.
La probabilidad del evento fracaso perdón, la probabilidad del evento fracaso es 1 menos la probabilidad del evento éxito. Y eso va a ser Q. ¿Listo? Y esto utilizando la probabilidad o el teorema de la probabilidad complementaria. Y mejor si aquí aumentamos esto también, esa codificación binaria, que me imagino que han tenido que haber avanzado sí o sí. Entonces tenemos eso. Así que en el caso que se está avanzando, ¿cuándo se usa esto del éxito y fracaso? ¿Cuándo se usa P y Q? Cuando ustedes han tenido que haber avanzado la distribución binomial. La distribución binomial requiere de algo que se llama P y requiere algo que se llama Q. Y en la distribución binomial P se calcula con cualquiera de los métodos de probabilidad conocidos y Q se calcula como complemento, siempre. Y por si acaso, mejor les muestro algo que ustedes probablemente sepan y que lo que les estoy mostrando solamente sea un repaso, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que ustedes deberían saber? O sea, deberían saber sí o sí. Lo que ustedes deberían saber sí o sí está por aquí. A ver, a ver, a ver, vamos con esto. Sí, este de aquí. Lo que ustedes deberían saber sí o sí es esto de aquí. Aquí estamos. Esta es la distribución de probabilidad binomial, ¿sí? De la función binomial. La probabilidad de x, f de x. Esta es la función de densidad. Esta es la forma de calcular esa probabilidad. Esta primera parte se llama coeficiente binomial. Ahora, la clave aquí está en calcular P. ¿Listo? Y el cálculo de P, que es la probabilidad que a mí me interesa, toma como referencia una distribución que se llama distribución de Bernoulli. Eso es tema de estudio de estadística 1. Esto en estadística 1 deberían desarrollar. Y como ustedes pueden ver, solamente existen dos eventos, que x sea 0 y x sea 1. La probabilidad de que x sea 0 es Q. La probabilidad de que x sea 1 es P. La suma de las dos probabilidades es igual a 1. Y eso es lo que se acaba de indicar. Y en esta distribución de Bernoulli, por ejemplo, se dice, ¿no? En un espacio muestral se identifica una variable aleatoria que solo incluye dos posibilidades, x igual a 0 y 1. Entonces, en mi espacio muestral omega, tengo el hecho de que solamente ocurre x1 y solamente ocurre x0. El conjunto de condiciones que a mí me interesa y que debe reunir el espacio muestral es x igual a 1. O sea, lo que a mí me interesa es esto de aquí. Eso me interesa. El otro no me interesa. El otro evento no me interesa. X0 hace referencia a todas las condiciones del espacio muestral que resultan complementarias al primero. Pero el que me interesa es este de aquí. Por ejemplo, la probabilidad de ganar la lotería, o la probabilidad de aprobar esa materia, o la probabilidad de aprobar toditas las materias. Y esto de aquí, no, ese no quiero. Pero existe, sí existe. O sea, no se puede rechazar su existencia. ¿Existo yo? Sí. ¿Y existen el resto de las personas?
Sí, no puedo rechazar su existencia. Entonces está esa situación. Y tomando eso como referencia, aquí se dice lo siguiente. Cuando x es igual a 1, se indica que ha ocurrido un éxito. Cuando x es igual a 0, ha ocurrido un fracaso. Por tanto, x es una variable aleatoria binaria o dicotómica, así se llama. x1 es disjunto de x2, es decir, ambas situaciones no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por tanto, son mutuamente excluyentes. Y la probabilidad de que x1 ocurra se puede calcular de cualquiera de estas maneras. ¿Sí? Ahí están esas cosas y utilizando el teorema de Laplace, el teorema de la probabilidad frecuencial, el teorema de la multiplicación, la probabilidad condicional, la ley de la probabilidad total, el teorema de la adición, el teorema de Bayes. Y ahora, aumentando la distribución uniforme, se puede calcular la probabilidad de que x sea 1, es decir, del evento que a mí me interesa, del evento éxito. Y eso obviamente va a ser así. Entonces, cuando x es igual a 1, se dice que ha ocurrido un éxito. La probabilidad de que x sea igual a 1 se puede calcular de cualquiera de estas maneras. Ahora añadimos una nueva manera. ¿Sí? ¿Cuál es la nueva manera? La nueva manera de calcular esta probabilidad es, ahora añadiendo la función uniforme continua. Que esta es otra nueva manera de calcular la probabilidad del evento éxito. Y por eso me estoy dando el trabajito, porque es un trabajito de volver a reiterar esa situación. Y aquí mágicamente hemos hecho aparecer la probabilidad de que algo ocurra versus la probabilidad de que no ocurra ese algo que a mí me interesa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda obtener un crédito de consumo a una tasa de interés del 12%? Según la distribución uniforme continua, esa probabilidad es 0.05847. Ojo, utilizando la función continua, usando la función continua. No he usado el teorema de Laplace, ¿listo? No he usado eso. Porque muchos quieren hacer esto de aquí. A ver, ¿cuál es la tasa de interés? A ver, veo aquí y digo, a ver, ¿cuántas veces la tasa de interés igual al 12%? ¿Listo? ¿Cuántas veces de todo este total la tasa de interés es del 12%? Entonces lo que yo tengo que hacer es un buscar puntos y... No, en este caso voy a decir contar. Entonces contar puntos y... En esto aparece un 12 solito. Si en eso aparece el 12. 10 veces aparece el 12. ¿Y cuántas veces, cuántos datos tenemos? En total tenemos 59 datos. ¿Y cuál sería la probabilidad de que x sea 12% según el teorema de Laplace? Con este teorema, esa probabilidad debería ser 10 sobre 59. ¿Listo? Es decir, 0,1694. ¿Está bien? Ese es el teorema de Laplace. Bien, sin embargo, en nuestro ejercicio no estamos aplicando el teorema de Laplace, por si acaso. ¿Por qué?
porque estamos aplicando esta otra función de probabilidad. Así que son cosas bien diferentes. Espero que no se confundan, porque muchas personas se confunden. Y cuando se les pide calcular la probabilidad usando esta manera u otra, quieren hacer esto. Disculpen, esto está bien para estadística 1. Pero en estadística 2 sería así. Así que en estadística 1 está bien. Súper. Pero en estadística 2 no solamente ocurre esto, sino también ocurre estas otras situaciones. Ahora uno dice, pero ¿cuál es mejor? Supuestamente lo que estamos haciendo es más interesante. ¿Por qué? Porque si se fijan, de toda esta información, lo único que necesito es el mínimo y el máximo. No necesito todo. No necesito realizar conteos, nada. Así que lo que se supone es que estamos haciendo algo que es más complejo, entre comillas, pero ese algo que es más complejo no necesita de todo. Por tanto, estamos trabajando ante algo que es muy útil, como ustedes pueden ver, porque solamente necesita 2 elementos de información. Solamente necesita un mínimo y un máximo. Y con todo eso, y aplicando una función constante que matemáticamente es interesante, no que simple, si hemos encontrado un valor. Ahora, ¿esto de aquí está mal? No, no está mal. Solamente que estamos haciendo otras cosas. ¿Listo? Estamos haciendo otras cosas. Nada más. Así que por favor, cuando yo les pida resolver algo de esta manera, hagan de esta manera, no hagan de esta otra. Si se les pide calcule la probabilidad usando la distribución uniforme, hagan así, no así. Eso por favor, por si acaso, porque en el pasado han ocurrido ese tipo de situaciones y hablo de los exámenes. ¿Ya? Bien, entonces ahí está esta situación. Y por favor, no se olviden de esto extra, que es que son conocimientos que ustedes sí o sí tienen que tener. ¿Listo? Y esto de aquí vamos a usar bastante. ¿Cómo vamos a usar? Porque también hay otro conocimiento que sí o sí tienen que tener, y ese otro conocimiento es una noción de esperanza matemática. Con eso ustedes han tenido que haber llegado aquí a estadística 2. Y en la distribución binomial, la esperanza matemática se calcula como n por p. ¿Listo? Y esto de aquí nos va a servir más adelante. Esto, por favor, no se tiene que perder. Pero eso vamos a usar más adelante. Vamos a volver a retomar esto de aquí. Bueno, entonces, de momento estamos así. Pero ojo, esto de aquí es la distribución de probabilidad binomial. Una distribución de probabilidad binomial que se usa cuando aparece una muestra, ¿sí? Una muestra en elementos muestrales. Cuando aparece una muestra. Cuando aparece una muestra. ¿Sí? N veces. Una muestra. Y por eso aquí en esta expresión de esta esperanza matemática aparece precisamente esa idea de muestra. Esto vamos a hacer un poco más adelante. Así que por favor, no se me van a perder con esto de aquí. Pero se supone que ustedes saben, porque es un caso binomial. Así que por favor, es muy importante y es su responsabilidad saber estas cosas.
por favor, háganlo, ¿sí? Repasen todo lo que sea necesario para que esta materia se lleve convenientemente. Por favor, repasar. Bien, entonces tenemos esto. Hemos recordado algo que es importante, como ustedes se han dado cuenta, el repaso. Y esto que se ha repasado está bien, me sirve, me es de mucha utilidad. Ahora bien, ¿y qué más vamos a hacer? ¿No? Ya está, ya hemos hecho, ya hemos terminado. Y ahora, ¿qué decimos? ¿Cuál sería la representación gráfica? Ahora sí, la representación gráfica de la distribución uniforme continua. Bien, la representación gráfica de la distribución uniforme continua tendría que darse de esta manera. A ver, aquí hemos calculado, hemos determinado que la función de x, es decir, lo que me permite encontrar la probabilidad de x, es una constante. Y ese resultado valía, y está aquí, 0.0847, que es el cálculo que hemos desarrollado la clase anterior. Bien, entonces regreso aquí y digo esto, ¿no? Esto es. La representación gráfica de la distribución uniforme continua para el ejemplo que se presenta, donde X es la tasa de interés para créditos de consumo en moneda nacional en la cooperativa Loyola. Entonces, para el ejemplo que se presenta, tenemos eso, ¿no? Entonces, para cualquier tasa de interés dentro de un mínimo y un máximo conocido, el máximo era 27, creo. El mínimo era 9.9. Tenemos esto. Ahora, la representación gráfica de esto, ¿cómo es? La representación gráfica de esto tendríamos que hacer así. Un eje para una línea con una flecha para representar al eje X. Y como ustedes pueden ver, difícil no tiene que ser. Lo mismo, pero para representar al eje Y. Y utilizando una escala apropiada, lo que tendría que hacer es identificar dónde aparece ese 9.9. Supongamos que aparece ahí en ese punto. Tendría que ser escala, ¿listo? Entonces supongamos que ese punto vale 9.9. Bueno, aquí estoy haciendo algo artesanal, entonces tendría que ser así. Ese es el mínimo. Esta cuestión artesanal, y digo artesanal porque estamos haciendo a mano, ¿sí? Empezaría ahí y debería extenderse hasta 27. Supongamos que ahí es 27. Y uno dice, ¿por qué dice supongamos? Porque estamos suponiendo, aunque debería ser más todavía la... A ver si aquí es 10.9, así sería 20, por ahí, sí, no está tan mal. 27. ¿Y qué tenemos que hacer? No solamente encontrar este valor, sino también en el eje de las Y, que es el eje de la probabilidad, ubicar un valor que en términos de escala sea igual a 0.0847.
Entonces hay que pillar en el eje Y un valor que represente a esto. Obviamente decir el eje X es la tasa de interés. Entonces el eje X es la tasa de interés. Y tasa con S, ¿sí? Alguna vez alguien me ha querido corregir. Y tasa quería que escriba con Z, como si fuese la taza de tomar el té, el café, lo que sea, ¿sí? No, 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 no y no. Y esa es la columna de la probabilidad de X. No, bueno, no es la columna, es el eje. Bien, entonces estamos de esa manera. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, pues, este de aquí. Y decir que eso que hemos desarrollado es precisamente el rectángulo que nos interesa. Y esta sería la representación gráfica. Todo empieza en 9.9, termina en 27. La altura es 0.05847 y se forma ahí un rectángulo. Y el valor de X que hemos querido determinar respecto de la tasa de interés era del 12%. ¿No? Entonces lo que nosotros queríamos hacer era algo que estaba por ahí. Y ese 12%, que era lo que me interesaba, pues va a tener su proyección al eje X. O perdón, su proyección a la función. Y esa proyección a la función va a tener su imagen en el eje Y. Pero la imagen del eje Y es la probabilidad. Por tanto, aquí estaríamos determinando precisamente la probabilidad de que X sea igual al resultado que habíamos indicado. Es 0.05847. Y precisamente es esto. Nada más ni nada menos que esto. La línea horizontal es el resultado de la función de X. Es una constante. Y ya está. Así que como ven, así es como hemos desarrollado nuestra aplicación en este caso. Y este gráfico que hemos hecho es un gráfico que estaría representando de manera adecuada todo lo que hemos hecho. Bien, ahora, este gráfico, ¿cómo se hace si es que, por ejemplo, usamos ese programa Minitab? Si es que usamos el programa Minitab, tendría que hacerse así. Creo que no les he explicado, ¿no? Cómo se instala el programa Minitab. Eso les voy a explicar el día viernes. Aunque no es nada difícil para instalar. Bien, ahí está todo eso. Quiero hacer el gráfico. Bien, todos los gráficos se hacen en gráfica. Entonces, en el programa Minitab voy a gráfica y me voy a gráfica de distribución de probabilidad, porque eso es lo que estamos haciendo. Y en gráfica de distribución de probabilidad digo ver una, aquí, ver. Hago clic en aceptar y ¿qué distribución es? Y aquí me pide que elija. Y la anterior vez les he explicado que hay 128 distribuciones de probabilidad. Les he mostrado el listado. De esas 128 distribuciones de probabilidad, del Minitab no tiene las 128. Pero sí está la que quiero, que es la uniforme. Y me dice cota inferior 9.9. Cota superior 27. Aceptamos.
Y si todo está bien, entonces ahí está. Esta es la distribución de probabilidad que he construido. Y X obviamente es igual a la tasa con S, ¿sí? Tasa de interés. Y ahora sí, aquí ya tenemos algo que usted debería reemplazar lo que hemos hecho previamente. ¿Por qué? Porque esto tiene escala. Lo de arriba no tiene escala, pero este sí. Y no hemos escalado en ningún momento. Aquí sí está todo escalado, como pueden apreciar. Y por supuesto, aquí es 0.05847. Ah, y eso sería bueno colocar. Entonces vengo aquí, doble clic, es el gráfico. Vamos a agregar una línea de referencia al eje Y, que va a ser 0.05847. Aceptamos, esa es la línea de referencia, como pueden ver. Y esto de aquí vamos a mejorar, así. Listo. Y esto aceptamos, copiamos y traemos aquí. Esto lo borramos. Vamos aquí. Entonces, como ustedes pueden apreciar, coincide exactamente con lo que hemos hecho. Solo que esto está mejor que lo de arriba. Aunque parece que lo de arriba está más bonito, ¿sí? Pero en realidad esto sería lo que deberíamos desarrollar o hacer. Y obviamente en el eje Y pone densidad. La densidad es la probabilidad de X. Solo eso, para que estemos todos tranquilos y no haya mayor inconveniente. Bien, eso sería todo. Así que tenemos esa situación. Como ustedes pueden ver, hemos empezado con esto y hemos terminado desarrollando lo que es la tasa de interés en términos gráficos. Y de por medio hemos visto el teorema de la probabilidad complementaria, cómo funciona, de dónde sale, y también el hecho de que hay dos conceptos básicos. La probabilidad de lo que yo quiero que ocurra se llama éxito y la probabilidad de aquello que no quiero que ocurra se llama fracaso. ¿Cuál es la probabilidad de que algo, por ejemplo, ¿sí? Mi equipo, el Wilstermann, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el Wilstermann, de que al Wilstermann le vaya bien? Y uno dice 0. Bueno, ya está bien, no pasa nada. Y la probabilidad complementaria es que al Wilstermann no le vaya bien, ¿sí? ¿Y cuán probable es que al Wilstermann no le vaya bien? 1, o sea, 100%, por ejemplo. ¿Y cómo has encontrado ese 1? 1 menos 0 está 1, ¿listo? Bien, y tal vez algún Wilstermannista, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que a tu equipo le vaya bien? Y uno dice, pucha, no sé, estamos de mal en peor, incluso la pandemia, ¿listo? Ya, pero yo tengo mucha esperanza en mi equipo y 92%. Y de que le vaya mal 0.08. ¿Pero quieres que le vaya mal? No, pero existe esa posibilidad. Bueno, ya está. ¿Que le vaya bien? Que no le vaya bien. ¿Cuál es la probabilidad de que a una empresa le vaya bien y obtenga utilidades el primer año de su gestión? La probabilidad de que a una empresa le vaya bien y que obtenga utilidades al finalizar el primer año de su gestión en Bolivia se ha calculado como 0.71%. Dice cómo se ha calculado. Se ha calculado en base a los resultados que se tienen en impuestos nacionales, porque supuestamente en impuestos nacionales todas las empresas deberían registrarse. Bien, entonces, ¿cuántas empresas se han registrado? ¿Sí? Por ejemplo, en el último año. Uno dice, en el último año, el 2020, ya. En el último año, el 2020, en impuestos nacionales, se han registrado 10.000 empresas. Y al finalizar el año, ¿cuántas de esas empresas han presentado
el registro de pago del IUE. Ojo, aún hayan tenido pérdidas, tiene que presentar sí o sí la declaración del IUE, eso ustedes saben por contabilidad. Se tiene que presentar el formulario. Entonces, de esas 10,000, ¿cuántas han presentado el formulario del IUE donde declaraban ganancias, no pérdidas? Y la respuesta es 7,100. Entonces, 7,100 dividido entre 10,000 es 0.71 por si acaso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que las empresas se constituyan un determinado año y ese mismo año esas empresas declaren utilidades? 0,71 o 71%. ¿Y cuál es la probabilidad de que las empresas que se constituyan en un año no declaren utilidades? Es 0.29. Ese es un uso del teorema de Laplace, pero con un ajuste que es el del ajuste de la probabilidad frecuencial. Entonces ahí tengo P y ahí tengo Q. Pero ¿qué pasaría si a mí me interesan las pérdidas? Entonces eso se transforma en P y el otro se transforma en Q. Y uno dice, pero el éxito siempre es algo bueno. No, el éxito es el evento que quiero que ocurra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo a veces quisiera cosas malas. Y por querer cosas malas no es que sea malo, sino, por ejemplo, yo quiero determinar la probabilidad de que una empresa tenga pérdidas. Y uno dice, pero qué malo, ¿por qué quieres que una empresa tiene pérdidas? Porque eso puede ocurrir. Entonces, muchas veces lo que antes era éxito, en otro momento se puede transformar en fracaso, porque eso es lo que me interesa. Y lo que antes era fracaso, en otro momento se puede transformar en éxito. Así que por favor, esto van a tomar muy en cuenta, ¿listo? Nada más. Bueno, entonces todo esto hemos hecho. ¡Qué bien! Súper. Igualito queríamos hacer, ¿no? 2, entonces me falta. Aquí. Dice rayos y uno dice sí, debería haber hecho eso, ¿no? Línea de referencia, aquí 2. Aceptamos. Ya está. Y aquí, ¿qué más hacemos? Bueno, por si acaso, personalizado, color no, tamaño 2, aceptamos, aceptamos, aceptamos. Ahora sí, para que sea igualito, igualito, igualito a esto que aquí estamos mostrando. Bien, ahora sí. 12, eso, 0.05847. Bien, ahora sí, igualito, igualito. El Minitab es lo que hemos usado. Una vez más, esto de aquí vamos a repasar la siguiente clase. ¿Cómo se instala el Minitab? Entonces, ¿cómo se instala el Minitab? Vamos a ver la clase del día viernes. Ya, entonces esto pongo por aquí. Bueno, ya está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a seguir, ¿sí? Por ejemplo, esta es la aplicación número 1, por decir algo. Ya, y aquí vamos a poner 1, así como si fuesen ejercicios. Número 1. Ahí está. Ahora lo que vamos a desarrollar es número 2. Y ahora vamos a desarrollar eso. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un crédito de consumo con una tasa de interés del cuánto? Del 20%. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es, regresamos aquí a este programa Minitab y lo que vamos a hacer es esta línea de referencia. A ver, ahí está. Bien, lo borramos. Y ahora a mí me interesa del 20%. Entonces agregamos del 20% en el eje X. Ahí está, lo hemos agregado. Y aquí, tamaño 2.
Listo, ya está. Y copiamos la gráfica y venimos aquí. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un crédito de consumo con una tasa de interés del 20%? La respuesta sigue siendo lo mismo. 0.05847. Sí, sigue siendo lo mismo. Ya, entonces, ¿y por qué tiene que ser lo mismo? Porque tiene que ser lo mismo. Sí, aquí el gráfico no miente, tiene que ser lo mismo. Solo que aquí la tasa de interés es del 20%. Y dice, ¿por qué? La función es constante. Entre 9.9 y 27. Entonces, como ven, sigue siendo lo mismo. A ver, otra aplicación. Este es el que sea control Z antes aquí. La tasa de interés sea del 25.45% está. Una tasa de interés del 25.47%. Y vengo aquí y veo, voy donde ese, lo borramos y agregamos otro elemento. Y dice, pero ¿por qué no lo mueve? Es que este no es un dibujito, es un gráfico que se va haciendo de manera automática, solamente que ahora los valores de referencia no puedo mover, ¿sí? A la fuerza tengo que registrarlo aquí. Entonces 25.45. Ahí está, 25.45. Tamaño 2, ya está, ya está. Copiamos, colocamos ahí y copiamos esto y aquí colocamos 24.45%. Y sigue siendo lo mismo. O sea, no puede variar. ¿Listo? No puede variar. Tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque por eso la distribución se llama uniforme. Bien, a ver, un hito más haremos. ¿Y cuál será la probabilidad de obtener un crédito de consumo con una tasa de interés? A ver, una tasa de interés baja, digamos, del 7%. Entonces vengo aquí, hago doble clic aquí, voy a este punto, a esa línea de referencia, la quito, voy a agregar otra línea de referencia en X7, digo, aceptar y ops, el 7 está fuera de lo que quiero. Bien. Ahora hacemos clic en aceptar, sí, ahí basta. A ver, eso hay que copiar, venimos aquí. Ahora sí. Venimos aquí y ¿qué decimos en este punto? En este punto vamos a dibujar y con este. El valor 7 está fuera del dominio de la variable aleatoria. El dominio de la variable aleatoria empezaba en 9.9 hasta 27. Entonces, esto que hemos encontrado está fuera del dominio de la variable aleatoria. El dominio de la variable aleatoria o el rango de valores que la variable aleatoria puede tener siempre hay que tomar en cuenta. Y en este caso, ¿qué decimos? El dominio de X es igual a todos los valores de ese X tienen que pertenecer al mundo de los reales y estar acotados dentro de esos límites. Valor X igual 7 encuentra fuera dominio de la variable. ¿No?
La probabilidad de que X sea 7 es 0. Y ya está. Y ese 0, por supuesto que ya sabíamos. ¿Por qué? Porque eso aquí estaba dicho. La probabilidad de X es igual a 0 en cualquier otro valor. En cualquier otro valor que no esté dentro de ese rango. 0. 0. Y por ejemplo, el último. ¿Cuál sería la probabilidad y la quinta aplicación? ¿Cuál era la probabilidad de obtener un crédito de consumo con una tasa de interés del 30%? Obviamente eso otra vez tenemos que venir aquí, otra vez tenemos que hacer doble clic, pero por suerte ya el gráfico no tenemos que repetir ni nada, ya está. Solamente hay que agregar esta línea de referencia y eso en 30. Ahí está. Aceptamos esto de aquí, copiamos, traemos aquí. Por supuesto sabemos que el resultado va a ser 0, pero siempre es bueno colocar estas cosas. Esto como constancia de que se ha avanzado, de que se ha cumplido y como constancia también de que el conocimiento se ha dado a ustedes. ¿Listo? Obviamente el valor de 30 está aquí, fuera del dominio de la variable aleatoria. Entonces está fuera del dominio y la probabilidad en consecuencia sería 0. Ya está. Tenemos esa situación, tal como ustedes pueden apreciar. Así que la probabilidad de cualquier evento de X dentro del dominio de la variable aleatoria va a ser igual a lo mismo porque es una constante. Cualquier valor dentro de la variable aleatoria va a tener la misma probabilidad. Y cualquier valor fuera del dominio de la variable aleatoria va a valer 0. Siempre. Porque la distribución es acotada. Trabaja dentro de un rango de valores conocido. Cualquier valor fuera de ese rango de valores va a valer siempre 0. Siempre, 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 siempre 0. Ahora, aquí vamos a cambiar el sentido de los ejercicios. ¿Listo? Y aquí vamos a establecer lo siguiente. ¿Cuál era el rango de tasas de interés con mayor probabilidad de ocurrir? Pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de dicho rango? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está apareciendo algo que es relativamente distinto a lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál era el rango de tasas de interés con mayor probabilidad de ocurrir? ¿Cuál será la probabilidad de dicho rango? ¿Cuál habría sido mejor, no? Entonces, ahí estamos. Bien. A ver, aquí, ¿qué desarrollos nuevos tenemos que ver? Tenemos que ver nuevos desarrollos. Tenemos que ver este desarrollo y este de aquí.
Esto de aquí se llama esperanza matemática y esto se llama desviación estándar de la distribución uniforme. Entonces, estos dos elementos me van a permitir calcular el rango que tiene mayor probabilidad de ocurrir. Y esto de aquí me va a permitir calcular la probabilidad de que ocurra ese rango. Entonces, esto tenemos que usar y esto también de aquí tenemos que usar estas tres cosas. Ahora, para poder usar esto de aquí, vamos a avanzar el día viernes, bueno, esto de aquí, de la esperanza matemática, esto de aquí, que es esto, y que se va a reducir a esto, pero eso vamos a ver ya el día viernes. Así que para poder realizar el desarrollo de lo que de lo que se ha preguntado ahora, tenemos que ver esta segunda propiedad que tiene la distribución uniforme, y no solamente esta segunda propiedad, sino esta primera propiedad. Así que esto vamos a avanzar el día viernes, por favor. Bien, con esto damos por concluida la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que les vaya muy bien.